No siempre hay un momento exacto en el que algo empieza a ir mal. A veces no hay un antes y un después. Solo un día te das cuenta de que llevas tiempo viviendo dentro de algo que ya no es normal. Estas tres historias no tienen gritos, no tienen persecuciones, no tienen un instante claro de terror, y por eso son más difíciles de olvidar. La gente que dejó de terminar las frases ocurrió en una ciudad pequeña del norte de Europa, fría, tranquila, de esas donde todo parece funcionar. Lo primero no fue alarmante, fue molesto. Un profesor de secundaria empezó a notar que sus alumnos hablaban raro, no tartamudeaban, no se equivocaban, simplemente dejaban frases colgando. Profe, es que yo quería... Mi madre me dijo que sí. Al principio se rió. Adolescencia, pensó, hasta que empezó a pasar con adultos. En el supermercado una cajera dijo, te falta pagarla, y se quedó quieta, no como quien olvida una palabra, como quien decide no decirla. El cliente esperó, incómodo. La cajera sonrió y terminó con una frase imposible. No hace falta terminar. En la oficina municipal, un funcionario empezó una explicación y se detuvo. Si rellenas el formulario y luego miró al solicitante como si esperara que él lo completara. Cuando el solicitante preguntó, ¿luego qué?, el funcionario contestó, no lo completes tú. Una mujer grabó un audio a su hermana. Hoy el vecino me saludó y dijo, buenos. Y se quedó mirando la puerta como si alguien estuviera del otro lado. Esa misma noche, en un bar, un hombre levantó su vaso y dijo, brindemos por... y se quedó congelado. Alguien se rió, pero el silencio no se rompió, porque el resto del bar también estaba callado, como si todos supieran algo. El profesor lo investigó como una broma colectiva. Buscó foros, buscó noticias. Nada, hasta que un alumno, el más callado, le dijo al salir de clase, no es que no podamos, es que si terminamos, pasa. El profesor se rió, nervioso. ¿Pasa qué? El alumno solo repitió, pasa. Una mañana, el profesor decidió hacer una prueba absurda. Escribió en la pizarra una frase incompleta. Si termino esta frase, y pidió a la clase que la completara. Silencio. Nadie levantó la mano. Entonces un chico, temblando, escribió, entra. El profesor se giró y dijo, ¿qué entra? Y en ese mismo instante, todos en el aula miraron hacia la puerta. No porque se oyera algo, porque sintieron que algo estaba esperando fuera, escuchando. El profesor abrió la puerta. El pasillo estaba vacío, pero el aire era distinto, como si una conversación hubiera sido interrumpida por alguien que no debía oírla. Desde ese día, el profesor dejó de hacer preguntas abiertas. La ciudad siguió funcionando, pero el lenguaje cambió. Las frases cortas se volvieron norma. Los finales se evitaron como si fueran peligrosos. Y en privado, la gente empezó a decir, no completes, no cierres, no termines, porque terminar era invitar. Hay cosas que entran cuando las nombras, otras cuando las completas. Escuchad bien, mortales, pues lo que voy a contaros helará hasta el tuétano de vuestros insignificantes huesos. Imaginen un lugar tranquilo, una zona residencial en algún rincón olvidado de América Latina. Calles arboladas, casas de aspecto idéntico, familias que sonríen y se saludan por las mañanas. Normal, diríais, pero en la normalidad es donde anida el verdadero terror, porque allí, en ese aparente paraíso, algo empezó a cambiar, sutilmente al principio, como el susurro de un fantasma en una noche sin viento. Las casas, esas estructuras de ladrillo y cemento que llamáis hogar, comenzaron a despertar. Todo
Todo comenzó con pequeñas anomalías, coincidencias tan extrañas que era más fácil ignorarlas que enfrentarlas. Un hombre llegaba a casa después de un largo día de trabajo, y justo cuando su coche doblaba la esquina, la luz del porche se encendía, dándole la bienvenida. Pensaba que su esposa lo había escuchado llegar, pero su esposa no estaba en casa. Otra mujer, al levantarse en mitad de la noche para beber agua, encontraba la puerta de la cocina abierta de par en par, sin un solo crujido, como una boca silenciosa invitándola a pasar. Un niño juraba que la televisión se encendía sola en su canal favorito, justo cuando pensaba en verlo. Al principio lo llamaban fallos eléctricos, despistes, la jugada de una mente cansada. Pero las coincidencias se volvieron patrones. Los electrodomésticos zumbaban con vida propia. La cafetera preparaba el café minutos antes de que sonara el despertador. El termostato ajustaba la temperatura previendo un cambio de clima que aún no había llegado. Las casas parecían anticiparse. Sentían las necesidades de sus habitantes antes de que ellos mismos fueran conscientes de ellas. No era comodidad, era una inteligencia ajena, una presencia que observaba desde las paredes, desde los cimientos. El miedo, ese veneno que tanto disfruto, comenzó a filtrarse por las grietas. Los vecinos hablaban en susurros, compartiendo historias que sonaban a locura. Una anciana, con la mirada perdida en el vacío, confesó a su hija: «Esta casa me conoce mejor que tú. Sabe cuándo estoy triste, cuándo tengo frío, pero no me cuida, me utiliza». Otro hombre, un ingeniero que intentó encontrar una explicación lógica, desmontó el sistema eléctrico de su hogar 3 veces. No encontró nada. Una noche, mientras trabajaba en su estudio, sintió un frío glacial. Al darse la vuelta, vio que la puerta del sótano, siempre cerrada con llave, estaba completamente abierta. Nunca la había tocado. La gente empezó a sentir que no eran dueños de sus hogares, sino piezas de un engranaje mucho más grande y antiguo. Se sentían como los órganos de un cuerpo inmenso y desconocido. La casa necesitaba que durmieran para poder descansar sus suelos de madera. Necesitaba que comieran para que las tuberías pudieran transportar los desechos. Necesitaba que vivieran para que ella, la estructura, pudiera seguir funcionando. Una mujer lo resumió con una frase que resonó como una sentencia: «Yo no vivo aquí. La casa me utiliza para seguir funcionando». Se había convertido en una simbiosis perversa, donde el humano era el parásito necesario para mantener vivo al anfitrión de hormigón. El punto de no retorno llegó con la familia Valdivia, una familia normal, con 2 hijos, un perro y el sueño de unas vacaciones en la playa. Hicieron las maletas, cerraron todo con llave, pidieron a un vecino que recogiera el correo y se marcharon durante 2 semanas. 2 semanas de sol y arena, lejos de la creciente extrañeza de su hogar. Cuando volvieron, el terror los estaba esperando. Al abrir la puerta, un olor a limpio, a cera de piso recién aplicada, los golpeó. La casa estaba impecable, las camas hechas, los platos guardados, ni una mota de polvo en los muebles. Estaba más ordenada que cuando se fueron. El pánico se apoderó de ellos. Llamaron a la policía, pensando en un ladrón extrañamente meticuloso. Pero no faltaba nada. No había señales de entrada forzada. Todo estaba en su sitio. Solo que, mejor, el padre, atormentado por la duda, revisó las facturas de servicios. El consumo eléctrico de las 2 semanas que estuvieron fuera indicaba una actividad diaria constante, como si la casa hubiera seguido su rutina habitual sin ellos. Las luces se habían encendido y apagado.
La calefacción había funcionado. Algo o alguien había vivido allí en su ausencia. Desde ese día la noticia corrió como la pólvora. Nadie en esa urbanización volvió a dejar su casa vacía por más de un día. Las vacaciones se cancelaron. Los viajes de negocios se acortaron. No lo hacían por miedo a los robos. Lo hacían por un terror mucho más profundo. El miedo a lo que pasaba cuando la casa se quedaba sola. El miedo a que si se iban, al volver ya no hubiera lugar para ellos. Temían que la casa, al descubrir que podía funcionar sin ellos, decidiera que ya no los necesitaba en absoluto. Las familias se convirtieron en prisioneras voluntarias de sus propios hogares, guardianes de una entidad que los había consumido. Las casas ya no solo se anticipaban a sus deseos, ahora parecían exigir su presencia. Si alguien se demoraba en volver del trabajo, las puertas se cerraban con fuerza, las luces parpadeaban con impaciencia. Los hogares se habían convertido en jaulas de aparente confort, nidos de una araña invisible que los mantenía atrapados en su telaraña de rutina y necesidad. Así que la próxima vez que entréis en vuestra casa y sintáis esa extraña sensación de que no estáis solos, no la ignoréis. Prestad atención a los crujidos en la noche, a las sombras que se mueven por el rabillo del ojo. Preguntaos si realmente sois vosotros quienes controláis vuestro hogar, porque hay lugares que nunca se abandonan del todo. Simplemente se quedan esperando a que bajéis la guardia, a que os vayáis, para poder seguir viviendo su propia y oscura vida. Y vosotros, pobres mortales, solo sois el combustible que necesitan para seguir existiendo. Recordadlo cuando apaguéis la luz esta noche, si es que os deja. Gracias por escucharme, criaturas de la noche. Seguid mi rastro en la oscuridad si os atrevéis. La ciudad de Nueva York, un gigante de concreto y sueños, se despertaba como cualquier otro lunes. El sol de otoño teñía de oro las calles ya atestadas de taxis amarillos y peatones apresurados. No había alertas de tormenta ni noticias de desastres naturales. Era un lunes cualquiera, tan ordinario que rozaba lo anodino. En una oficina de marketing en Midtown, el zumbido de los teclados y el murmullo de conversaciones se mezclaban con el aroma a café. Sarah, con su taza humeante, se acercó al escritorio de Mark. ¿Terminaste el informe de ventas del fin de semana, Mark? Lo necesito para la reunión de las 3. Mark levantó la vista. El informe de ventas del fin de semana. Sarah, te lo envié el viernes por la tarde. ¿No lo recibiste? Sarah se rió. Muy gracioso, Mark. Ayer fue domingo. No trabajamos los domingos. Mark parpadeó. No, me refiero al informe del sábado. Te lo envié el viernes para que lo tuvieras listo para hoy. Sarah dejó su taza. Mark, el sábado no hubo ventas que reportar. El último informe fue el del viernes. Ayer no existió. La frase flotó en el aire. Al principio todos se rieron, pero la risa se fue apagando cuando Mark insistió. No estoy bromeando. Ayer el domingo no pasó. Para mí, el sábado fue el último día. Y entonces, la semilla fue plantada. Poco a poco, la frase se repitió. Ayer no existió. Y cada vez, la risa era menos y la inquietud más. La discusión se extendió como un virus silencioso. En un café de Brooklyn, una pareja discutía. Te envié ese correo con la dirección del branch ayer por la mañana. ¿No lo viste? ¿Ayer? No recibí nada. Además, ayer no salí de casa. Estuve todo el día leyendo. El branch era para hoy. ¿Recuerdas?
Pero si comimos juntos en ese restaurante nuevo de la Quinta Avenida, lo reservé yo misma. Elena, ayer no salí, te lo juro. Estuve aquí, en el sofá, con mi libro. Lo perturbador no era la discrepancia, era la certeza. No era un creo que, sino una convicción absoluta. Algunos tenían recuerdos vívidos de un domingo lleno de actividades. Un paseo por Central Park, una visita al museo, una cena con amigos. Podían describir el color del cielo, el sabor de la comida, las conversaciones. Para ellos, el domingo había sido tan real como cualquier otro día. Pero otros, y su número crecía, estaban seguros de que ese día, el domingo, simplemente no había ocurrido. Para ellos, el sábado había terminado y, sin transición, había comenzado el lunes. No había un vacío en su memoria, había una ausencia de día. Era como si el calendario hubiera saltado una página. La ciudad se dividió en dos, los recordadores y los ausentes. Y la brecha entre ellos no era de opinión, sino de realidad. Un patrón inquietante comenzó a emerger entre los ausentes. No era solo la falta de recuerdos del domingo, era una sensación física compartida, casi universal. Liam, un programador, lo describió en un foro online. Me desperté el lunes con una fatiga extraña. Era como si mi cuerpo hubiera estado activo, pero mi mente no recordaba nada de esa actividad. Una artista llamada Clara lo expresó en una entrevista de radio. Sentí que estaba esperando que el mundo cargara, como cuando un videojuego se congela por un segundo. Mi cuerpo estaba ahí, mi conciencia estaba ahí, pero el tiempo no avanzaba. Muchos ausentes reportaron sueños extraños, o una ausencia total de sueños, lo cual era inusual. Algunos mencionaron una sensación de jet lag sin haber viajado, o una desorientación temporal. Era como si hubieran existido en una dimensión paralela, un limbo temporal, y hubieran regresado sin rastro. La idea de haber sido conscientes dentro de un tiempo vacío era más aterradora que la de haberlo olvidado. La incredulidad inicial dio paso a la necesidad de verificación. Un grupo se unió para buscar pruebas irrefutables. Revisaron sus vidas digitales y físicas con una meticulosidad forense. Fotos, tickets, registros de GPS, mensajes. Todo fue escrutado. Y ahí vino lo peor, lo que nadie esperaba. No había una ausencia total, sino una inconsistencia aterradora. Un video de seguridad de un cajero automático mostraba un salto de 2 minutos, justo en el momento de la transacción. Un chat de grupo, donde varios recordadores habían intercambiado mensajes, tenía espacios inexplicables. El historial de ubicación de un teléfono mostraba actividad en un parque, pero sin registros de rutas ni fotos. No era un día borrado por completo, era un día mal guardado. La realidad no se había desintegrado, se había distorsionado. La evidencia no negaba el día, pero tampoco lo confirmaba de manera coherente. Era una paradoja tangible. La revelación de las pruebas no trajo consuelo, sino un terror más profundo y existencial. La gente empezó a mirar el mundo con nuevos ojos. Algunos empezaron a tener miedo de dormir, no por pesadillas, sino por una idea que carcomía el alma. Si un día puede no ocurrir, ¿cuántos más ya no ocurrieron? El insomnio se disparó. La gente se aferraba a la vigilia, temiendo que el mundo pudiera saltarse otro día. Una joven estudiante se obsesionó. Buscaba patrones, anomalías, cualquier cosa que explicara lo sucedido. Un día, en un ataque de pánico, escribió en una nota adhesiva: si ese día no pasó, ¿dónde estuvimos mientras tanto? ¿Y si no regresamos del todo? La realidad, antes tan sólida,
Se había vuelto maleable, frágil. Con el tiempo, la intensidad de la discusión sobre el día fantasma se apagó. No porque se encontrara una explicación, se apagó como si el propio tema fuera demasiado pesado, demasiado incómodo para ser sostenido por la mente humana. Pero a muchos les quedó una sensación permanente, una cicatriz invisible en su percepción del mundo. La certeza de que la realidad, esa construcción que dábamos por sentada, podía fallar. Sin aviso, sin ruidos estruendosos, solo con un sutil parpadeo, un hueco en el tejido del tiempo, que dejaba una pregunta sin respuesta. La gente aprendió a vivir con ello, a ignorar el escalofrío ocasional cuando un amigo decía ayer. Pero la vulnerabilidad estaba ahí. La idea de que el universo no era tan estable como creíamos, que podía haber fallos en el sistema y que nosotros éramos meros pasajeros en un viaje que podía desviarse. 3 historias largas, 3 fallos silenciosos en la matriz de nuestra existencia. El lenguaje que no se completa, las casas que no se vacían y un día que nadie puede confirmar. Si este video te dejó inquieto, si sentiste un escalofrío al pensar en la fragilidad de la realidad, entonces ya hiciste lo correcto. Quedarte hasta el final. Porque la verdad es que estas historias no son solo cuentos. Son susurros de lo que podría ser, de lo que quizás ya es. Dale like para que el canal crezca y podamos seguir explorando los rincones más extraños de la existencia. Suscríbete a Silencio en el Umbral para no perderte ninguna de nuestras inmersiones en lo inexplicable. Y comenta esto. ¿Cuál de estas ideas te rompió más la cabeza? ¿La del lenguaje, las casas o el día fantasma? Y recuerda, no todo lo extraño entra a tu vida. A veces ya estaba ahí, solo que hoy lo notaste.